Javier pisó el umbral de la antigua casa familiar en Sevilla con el corazón latiendo como un tambor de guerra. 15 años atrás. Su padre lo había echado a patadas bajo una lluvia torrencial, gritando que un hijo gay no tenía cabida en su linaje conservador. Ahora, convertido en un millonario hecho a sí mismo, Javier regresaba no por nostalgia, sino por una carta anónima que prometía desenterrar secretos enterrados en el sótano de esa misma mansión. La puerta crujió al abrirse. Y allí estaba su madre, Elena, con el rostro surcado por arrugas que el tiempo había profundizado. Sus ojos se abrieron como platos al verlo, y un sollozo escapó de sus labios antes de que pudiera controlarlo. Javier. ¿Eres tú?, murmuró, extendiendo una mano temblorosa. Él se mantuvo rígido, recordando las noches en que ella había permanecido en silencio mientras su padre lo maldecía. Pero la carta en su bolsillo ardía como una brasa. Tu hermano no es quien crees. Ven antes de que sea tarde. Sin mediar palabra, Javier entró en la sala principal, donde el retrato familiar colgaba torcido, como si el tiempo lo hubiera desequilibrado. Su hermano mayor, Miguel, apareció en el pasillo, con la misma mandíbula cuadrada que su padre, pero con una sombra de fatiga en los ojos. Hermano, dijo Miguel con voz ronca. No esperábamos verte nunca más. Javier sintió un nudo en la garganta. Miguel había sido su defensor secreto en la infancia. Pero al final, había elegido el silencio para preservar la paz familiar. Ahora, con 38 años, Miguel parecía un hombre roto, casado con una mujer que nunca amó realmente, padre de 2 hijos que lo miraban con curiosidad desde las escaleras. La cena esa noche fue un campo minado. Elena sirvió paella con manos temblorosas, mientras el padre de Javier, Antonio, permanecía ausente, confinado en su habitación por una enfermedad que lo había debilitado. Papá no está bien, explicó Miguel, evitando la mirada de Javier. El cáncer lo está consumiendo. Javier asintió. Pero su mente estaba en la carta. ¿Qué secreto podía ser tan grande como para convocarlo de vuelta? Él había construido un imperio en Madrid, fundando una empresa de tecnología que revolucionaba la energía renovable. Todo mientras lidiaba con el rechazo que lo había marcado como hierro candente. Al caer la noche, Javier se escabulló al sótano, guiado por la carta. El lugar olía a humedad y olvido, con cajas apiladas como tumbas. Rebuscando, encontró una carpeta amarillenta con documentos médicos. Su pulso se aceleró al leer pruebas de ADN de hace 15 años. Justo antes de su expulsión. Miguel no era hijo biológico de Antonio. Era el resultado de una aventura de Elena con un vecino. Un secreto que Antonio había descubierto y usado para manipular a la familia. ¿Pero por qué ocultarlo? Javier sintió un vértigo. Su padre lo había echado por ser gay. Pero quizás el verdadero detonante era desviar la atención de su propia hipocresía. A la mañana siguiente, confrontó a Elena en la cocina. Mamá. Sé lo de Miguel, dijo con voz firme. Ella palideció, derramando el café. No entiendes, Javier. Tu padre lo supo todo y me amenazó con destruirnos si se rebelaba. Javier sintió una oleada de rabia, años de exilio por un secreto que no era suyo. Pero Elena añadió, hay más. Miguel lo sabe desde hace años. Y ha estado pagando el precio en silencio para protegerte a ti.
¿Protegerme? Javier no comprendía. Miguel entró entonces, con los ojos enrojecidos. Hermano. Papá me obligó a callar sobre tu orientación. Dijo que si hablaba, revelaría mi origen y nos arruinaría a todos. La revelación golpeó a Javier como un puñetazo. Miguel había sacrificado su propia felicidad, casándose por presión social, mientras Javier huía y prosperaba. Pero ahora, con Antonio moribundo, los secretos salían a flote. Javier pensó en Carlos, su pareja en Madrid. Un abogado de 35 años que lo había apoyado en su ascenso. Carlos lo esperaba en un hotel cercano, ignorante de la tormenta que se avecinaba. Debo contarle todo, murmuró Javier para sí. Esa tarde, Javier visitó a su padre en la habitación. Antonio yacía pálido, conectado a máquinas. Hijo, croó. ¿Has vuelto? Javier se sentó a su lado, conteniendo la ira. Vine por la verdad. Papá. Sobre Miguel. ¿Sobre mí? Antonio suspiró, cerrando los ojos. Lo hice por la familia. Ser gay. En nuestra sociedad. En Sevilla. Te habrían destruido. Mejor que te fueras. Javier rió amargamente. ¿Y Miguel? Lo usaste como chivo expiatorio. Antonio no respondió. Pero su silencio lo dijo todo. Mientras tanto, Miguel lidiaba con su propia crisis. Su esposa, Ana, sospechaba algo. Miguel. Desde que tu hermano volvió. ¿Estás distante? Le dijo esa noche. Él la miró, recordando cómo su matrimonio había sido una fachada para complacer a Antonio. Ana era buena, pero su corazón siempre había latido por otro hombre. Un amor de juventud que había reprimido. Ahora, con Javier de vuelta, el peso se hacía insoportable. Ana, hay cosas que no sabes, confesó. Ella se sentó, expectante. Javier, por su parte, llamó a Carlos. Amor. Esto es más complicado de lo que imaginaba, dijo Carlos, con su voz calmada. Respondió, estoy aquí para ti. Ven cuando puedas. Pero Javier sabía que su regreso pondría a prueba todo, su éxito, su relación, su identidad. La sociedad sevillana, con sus tradiciones católicas arraigadas, aún juzgaba duramente. Vecinos murmuraban al verlo pasear, recordando el escándalo de hace 15 años. Al anochecer, una confrontación estalló. Miguel irrumpió en la sala donde Javier y Elena hablaban. «Basta de secretos», gritó. Papá me forzó a casarme. A fingir. Todo para mantener la imagen perfecta. ¿Y tú? Javier. Te fuiste sin mirar atrás. Javier se levantó. Me echaron. ¿Qué querías que hiciera? Elena intervino. Llorando, los dos han sufrido por mis errores. Pero el daño estaba hecho, la familia se desmoronaba. Esa noche, Javier soñó con su juventud, besos robados con un chico en el colegio. El pánico al ser descubierto. La paliza de Antonio. Despertó sudando.
decidido a enfrentar el pasado. Mañana hablaría con Miguel a solas. Al amanecer, Javier encontró a Miguel en el jardín, fumando un cigarrillo con mirada perdida. Hablemos. Hermano, dijo Javier, sentándose a su lado. Miguel exhaló humo. ¿Qué queda por decir? Papá nos manipuló a ambos. Javier sacó la carpeta del sótano. Esto prueba que no eres su hijo biológico. ¿Lo sabías? Miguel asintió lentamente. Lo descubrí hace 10 años. Cuando papá enfermó la primera vez. Me usó para controlarme, amenazando con desheredarme si no seguía sus reglas. Javier sintió compasión por primera vez. Miguel, el hermano mayor perfecto, había sido una marioneta. ¿Y tu matrimonio? Preguntó. Miguel miró al suelo. Ana es maravillosa. Pero nunca la amé como se debe. Mi corazón estaba en otro lugar. Con un hombre. Javier se quedó helado. ¿Eres gay también? Miguel rió con amargura. Bisexual. Para ser preciso. Pero en esta familia, en esta ciudad, era imposible admitirlo. Papá me obligó a reprimirlo. A casarme. A tener hijos para continuar el linaje. La confesión abrió una grieta en el muro que separaba a los hermanos. Javier recordó momentos de infancia, Miguel defendiéndolo de bullies. Compartiendo secretos. ¿Por qué no me dijiste nada cuando me echaron? Preguntó. Miguel suspiró, tenía miedo. Papá dijo que si te apoyaba, nos destruiría a todos. Elegí el camino cobarde. Javier puso una mano en su hombro. No fue cobardía. Fue supervivencia. Pero ahora, con el debilitado, podemos cambiar las cosas. Mientras tanto, Elena lidiaba con su culpa. En la cocina, preparando desayuno. Recordó su aventura juvenil, un amor prohibido con el vecino, que resultó en Miguel. Antonio lo descubrió años después. Pero en lugar de divorciarse, usó el secreto como arma. Lo hice por amor, se dijo. Pero sabía que había sido egoísmo. Ahora, con Javier de vuelta, temía perder a ambos hijos. Carlos llegó esa tarde al hotel donde Javier se hospedaba temporalmente. Cuéntame todo, dijo, abrazándolo. Javier relató los descubrimientos. Las confesiones. Carlos, con su experiencia legal, sugirió, podrías demandar por el daño emocional. ¿Pero vale la pena? La familia es complicada. Javier negó, no quiero dinero. Quiero cierre. Pero Carlos vio la tormenta en sus ojos. Cuidado. Amor. No dejes que el pasado te consuma. De vuelta en casa, Javier confrontó a Antonio nuevamente. Papá. Miguel me lo contó todo. Tu manipulación. Tus amenazas. Antonio. Desde la cama. Lo miró con ojos vidriosos. Hice lo que creí mejor. En España, en nuestra generación, ser gay era un estigma. Quería protegeros. Javier explotó. ¿O protegernos? Me echaste a la calle a los 18 años. Sin un centavo. Sobreviví solo. Construí mi vida. ¿Y Miguel? Lo condenaste a una mentira.
Antonio tosió, lo siento. Hijo. Pero la sociedad. Los vecinos. La iglesia. La mención a la sociedad golpeó a Javier. En Sevilla. Las tradiciones pesaban como cadenas. Recordó las miradas juzgadoras en la calle. Los chismes. Su éxito como millonario gay en Madrid era celebrado en círculos progresistas. Pero aquí. Era un paria. La sociedad cambia. Papá. Pero tú no. Dijo. Saliendo de la habitación. Miguel. Meanwhile. Decidió actuar. Esa noche. Habló con Ana, cariño. Soy bisexual. He reprimido parte de mí por años. Ana se sentó. Procesando, lo sospechaba. Tus distancias. Tus silencios. Lloraron juntos. Te amo. Pero si necesitas explorar. Lo entenderé. Dijo ella. Miguel la abrazó, no quiero perderte. Pero debo ser honesto. Era un paso riesgoso, sus hijos. De 10 y 12 años. Podían sufrir el estigma social. Javier. Enterado por Miguel. Sintió una mezcla de alivio y temor. Hermano. Esto podría destruir tu vida aquí. Miguel sonrió débilmente, o liberarla. Tú lo lograste solo, yo tengo apoyo ahora. Pero la presión familiar escalaba. Elena. Al saberlo. Colapsó en llanto, Dios mío. Ambos mis hijos. ¿Qué he hecho? Javier la consoló, mamá. No es tu culpa. Es la sociedad. ¿El miedo? Un giro inesperado llegó con una visita, el abogado de la familia. Un viejo amigo de Antonio. Señor Javier. Su padre quiere cambiar el testamento. Javier frunció el ceño, ¿qué? El abogado explicó, quiere dividir la herencia equitativamente. Reconociendo a Miguel como hijo legítimo a pesar de todo. Era un intento de redención. Pero Javier sospechaba manipulación. Papá siempre tiene un as en la manga. Pensó. Esa noche. Javier y Carlos caminaron por el alcázar. Bajo las estrellas. Amor. Esto me está cambiando. Confesó Javier. Carlos lo besó suavemente, para bien. Espero. Pero no olvides quién eres. Javier asintió. Pero en su mente. El conflicto rugía, perdonar o cortar lazos. La sociedad española había evolucionado. Con matrimonios gay legales desde 2005. Pero en círculos conservadores. El rechazo persistía. Al día siguiente. Una traición surgió. Miguel descubrió que Antonio había grabado confesiones secretas. Planeando usarlas para desheredar a Javier si no volvía al redil. Hermano. Papá no ha cambiado. Dijo Miguel. Mostrando las cintas. Javier sintió la ira arder, años de progreso amenazados por un moribundo manipulador. La confrontación final con Antonio fue épica. Basta de juegos. Papá. Gritó Javier. Antonio. Débil. Admitió, tenía miedo de perder el control. Miguel intervino, ya lo has perdido. Somos libres ahora. Elena. Testigo. Eligió lado, Antonio. Déjalos ir. Por primera vez.
La familia se unía contra el patriarca. Pero el precio era alto, rumores se extendieron por Sevilla, afectando el negocio de Miguel. Ana recibía llamadas anónimas. Javier, con su empresa, podía capearlo. Pero temía por su hermano. Debemos unirnos, decidió. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier y Miguel se reunieron en un café discreto, planeando el futuro. Hermano, con la herencia, podrías empezar de nuevo, sugirió Javier. Miguel negó, no quiero su dinero sucio. Quiero divorciarme amigablemente. Ser honesto con mis hijos. Javier admiró su coraje, yo te apoyaré. Mi empresa necesita un gerente en Sevilla. Era una oferta genuina. Pero Miguel dudaba, ¿y la sociedad? Mis hijos sufrirán bullying. Javier recordó su propia juventud, expulsado del colegio por rumores. Viviendo en albergues en Madrid. La sociedad cambia lento. Pero cambia. Mira Madrid, orgullo gay. Leyes protectoras. Pero Sevilla era diferente. Anclada en tradiciones. Un vecino los vio y murmuró algo sobre pecados familiares. Miguel se tensó, ¿ves? Esto es lo que enfrentamos. Carlos, uniéndose a la conversación, aportó perspectiva legal, pueden demandar por difamación si escalan los rumores. Pero Javier sabía que el daño emocional era irreversible. Esa noche, en el hotel, Javier y Carlos discutieron, amor. Quizás deba quedarme más tiempo, dijo Javier. Carlos frunció el ceño, tu vida está en Madrid. Conmigo. No dejes que esto te atrape. Javier sintió el conflicto, su relación versus su familia. Elena. Meanwhile, visitó a Antonio sola. ¿Por qué nos hiciste esto? Preguntó. Él. En su lecho de muerte. Confesó, mi padre me educó así, hombres fuertes. Familias perfectas. Fallé al no romper el ciclo. Elena lloró, destruiste a nuestros hijos. Antonio tomó su mano, diles que lo siento. Era tarde. Pero un atisbo de remordimiento. Miguel tomó una decisión drástica, habló con sus hijos. Papá ama a mamá. Pero también puede amar a otros de forma diferente. Explicó. Los niños, confusos, preguntaron, ¿cómo tío Javier con Carlos? Miguel asintió, exacto. Es normal. Ana apoyó, somos una familia. Pase lo que pase. Pero al día siguiente. El mayor volvió del colegio llorando, me dijeron que papá es raro. Miguel sintió el puñal, el precio de la honestidad. Javier. Al enterarse. Enfureció. Esto es lo que papá fomentó, odio internalizado. Decidió actuar, contactó a un activista LGBT en Sevilla, organizando una charla comunitaria. Compartiré mi historia, dijo. Carlos lo advirtió, podría exponerte más. Pero Javier insistió, es hora de enfrentar la sociedad. La charla fue tensa. En un centro cultural. Javier habló ante 50 personas, fui expulsado por ser gay. Regresé millonario. Pero el dolor persiste. Mi hermano sufre lo mismo. Murmullos surgieron. Pero algunos aplaudieron. Un vecino gritó, pecado. Javier respondió,
el pecado es el odio. No el amor. Miguel. En la audiencia. Se levantó, apoyó a mi hermano. Fue un momento de solidaridad. Pero al salir, recibieron amenazas anónimas. El clímax llegó cuando Antonio empeoró. En el hospital. La familia se reunió. Hijos. Perdonadme. Susurró Antonio. Javier lo miró, perdón no borra el daño. Miguel añadió, pero podemos seguir adelante. Antonio murió esa noche, dejando un vacío. El funeral fue un circo social. Vecinos chismorreaban, los hijos gays del viejo Antonio. Elena, vestida de negro, sostuvo a sus hijos. Javier y Carlos se tomaron de la mano, desafiando miradas. Miguel y Ana, al lado, mostraban unidad. Pero internamente, Javier cuestionaba, ¿valió la pena regresar? Postfuneral. El abogado reveló el testamento revisado, herencia dividida. Con una nota de Antonio, a mis hijos. Sean quienes sean. Era su redención póstuma. Miguel decidió aceptar, usándolo para terapia familiar. Javier donó su parte a causas LGBT. Pero una traición final surgió, la carta anónima era de Elena. La envié para traerte de vuelta. Confesó. Sabía que solo así sanaríamos. Javier se sintió manipulado, ¿y si no venía? Elena lloró, arriesgué todo por amor. Miguel defendió, mamá nos salvó. Javier, herido, confrontó sus emociones. Con Carlos. En Madrid. Reflexionó, regresar me costó paz. Pero gané un hermano. Carlos sonrió, y fortaleciste nuestra relación. Pero el daño social persistía, Miguel perdió clientes. Sus hijos enfrentaban acoso. En una cena familiar semanas después, tensiones resurgieron. Miguel anunció, exploraré mi identidad. Ana y yo nos separaremos amigablemente. Los niños asintieron, adaptándose. Elena bendijo, sean felices. Javier sintió orgullo. Pero también culpa, su regreso había catalizado el caos. La sociedad sevillana reaccionó mixta, algunos apoyaron. Otros condenaron. Javier escribió un artículo para un periódico nacional, Mi familia gay, el precio de la verdad. Generó debate. Pero también odio online. Meses después, Javier equilibraba su imperio en Madrid con visitas a Sevilla. Miguel, divorciado, exploraba una relación con un hombre. Un profesor local. Es liberador, confesó a Javier. Pero el acoso persistía, pintadas homofóbicas en su casa. La sociedad no cambia de la noche a la mañana, dijo Javier. Miguel asintió, pero luchamos. Elena, viuda, encontró consuelo en un grupo de apoyo para padres de hijos LGBT. Aprendí tarde, admitió. Sus hijos la visitaban, reconstruyendo lazos. Javier trajo a Carlos a cenas familiares, integrándolo. Bienvenido. Hijo, dijo Elena, abrazándolo. Era progreso, pero frágil. Un día, Javier recibió una oferta, expandir su empresa a Sevilla. Podría crear empleos, cambiar mentes.
pensó. Pero Carlos advirtió, allí el conservadurismo te drenará. Javier decidió aceptar. Mudándose parcialmente. Lucharé desde dentro, declaró. Miguel enfrentó una crisis, su nuevo amor. Pablo. Fue agredido por homófobos. Esto es el precio, dijo Miguel. En el hospital. Javier llegó furioso, denunciaremos. Pero Pablo dudaba, en Sevilla. La policía mira para otro lado. Era la realidad cruda, leyes progresistas. Pero aplicación sesgada. La familia se unió en una manifestación LGBT. Javier habló, mi historia es la de muchos, rechazo. Resiliencia. Miguel añadió, no más silencios. Elena marchó con ellos. Sosteniendo una bandera arcoíris. Vecinos miraban. Algunos se unían. Otros escupían. Internamente. Javier lidiaba con dudas, ¿su éxito compensaba el trauma? Recordaba noches solitarias en Madrid. Construyendo su fortuna con rabia como combustible. Ahora. Rico pero marcado. Cuestionaba decisiones pasadas. Carlos. Su ancla. Confesó, temo perderte en este caos. Javier lo besó, nunca. Tú eres mi hogar. Pero la tensión crecía, Javier pasaba más tiempo en Sevilla. Descuidando su relación. Un punto de quiebre llegó cuando Miguel fue despedido por razones morales. Hipócritas. Rugió Javier. Ofreció un puesto en su empresa, únete a mí. Miguel aceptó. Mudándose a Madrid temporalmente. Dejemos Sevilla atrás. Dijo. Elena se opuso, no huyan. Cambien desde aquí. Pero los hermanos eligieron, priorizar salud mental. Ana. Coparentando. Apoyó, los niños necesitan padres felices. En Madrid. La familia se reunió para Navidad. Javier y Carlos anfitriones. Miguel con Pablo. Elena sola pero fuerte. Rieron. Lloraron. Sanando. Papá estaría horrorizado. Bromeó Miguel. Javier rió, bien por eso. Pero sombras persistían, Javier soñaba con Antonio. Acusándolo de traición. Despertaba sudando. Cuestionando el perdón. El daño es permanente. Pensó. Un año después. Javier publicó un libro, Expulsado y Renacido. Éxito nacional. Sparking debates sobre familias LGBT en España. Entrevistas revelaron, mi regreso desenterró verdades. Pero, ¿a qué costo? Miguel prosperaba. Casándose con Pablo. Gracias. Hermano. Dijo en la boda. Javier. Padrino. Sintió cierre. Elena. En Sevilla. Abogaba por derechos. Mis hijos me enseñaron. Decía. Javier y Carlos adoptaron un niño. Completando su familia. Esto es redención. Murmuró Javier. Pero en quietud. Reflexionaba, decisiones pasadas. Precios pagados. La sociedad evolucionaba. Pero cicatrices quedaban. ¿Fue correcto que Javier regresara? ¿Desatando el caos para una verdad que quizás era mejor dejar enterrada?